Y esa señora no había quien le hiciera comprar una extensión navideña nueva. Siempre había que armar extensión con la de los años anteriores. Y una semana antes uno tenía que fajarse a poner bombillitos, a cambiarlos, si había uno quemado no prendía esa parte de la extensión. Eso había que empezar a ensamblar uno por uno. Y ahí de ti si tú pisabas eso. Y terminaba uno con las manos llenas de hoyitos, porque te bullaba de una cantidad de cosas que, muchacha, ni te cuento. Bueno, Vianney, que estamos hoy, claro, gracias al Señor. Hoy Jesús nos estará acompañando porque el pastor Víctor Calderón está en compromisos ministeriales en Panamá. Sí, no, pastor internacional. Sí. Entonces, nada, aquí quedamos nosotros con los brazos abiertos para nuestra audiencia y a tratar un tema sumamente importante, como todos los temas que tratamos en este programa. Soy normal, yo no tengo de qué arrepentirme. ¿Para qué yo tengo que hacer acción de fe, empezar a ir a una iglesia, ese tipo de cosas que regularmente nosotros hemos escuchado constantemente por muchísima gente? Y que nosotros decíamos en su momento. Sí, también, ¿no? Yo no mato, yo no robo, yo no bebo, yo no fumo, yo no hago nada de eso. ¿Por qué yo tengo que convertirme? Sí, no, realmente el tema va a estar bastante interesante hoy, así que le pedimos que por favor preste atención. Si tiene una libretita, tome notas. Y si tiene cualquier inquietud... Te escuché el programa, bien, bien. Claro, y si su llamada se cae... Ay, Dios recójala, mío. como dice el pastor Calderón. Ay, Dios mío. Saludo a nuestro pastor Calderón donde quiera que se encuentre en este momento. Le enviamos un abrazo de parte de nuestra. Claro que sí. Jesús, vamos a una pausa y cuando retornemos entonces vamos a tratar este tema y damos nuestro número de contacto y todos los demás. Así que no se mueva. Tras la pausa retornamos a Gracia y Libertad. Farmacia. Porque tú no vas al banco y compras una aspirina. Pero varón, ¿no se supone que Dios está en todo lugar? No, pero, sí, Dios está en todo lugar, pero la actividad de alabar al Señor y de tener comunión con otras personas, el orden lógico es que sea en la iglesia, porque es donde se reúnen aquellos que tienen una fe común. Entonces, ¿qué pasa? Este muchacho es como todos que entienden que estando en su casa tranquilos, no necesitan arrepentirse. Porque lo primero que habría que definir es cuál es el concepto de normal. ¿Qué es normal? ¿A qué se refiere la gente cuando dice yo soy normal? Tú sabes que hay algunos estándares que nosotros mismos ponemos en el hecho de que yo no voy a una discoteca. A quien yo no le hago un mal tampoco le hago un bien. Entonces yo hago más bien que mal. Entonces ahí va. Yo no digo mentiras. No robo. No, yo no bebo, no voy a discotecas. Tú no me ves en ese tipo de cosas, entonces... No ando metido en pleito en la calle. No, yo no tengo problemas con la justicia. Yo no ando mujeriegando, los hombres dirán eso, las mujeres yo no ando... No ando friando. No se chivirica. Tú sabes. No estoy en el aeropuerto, tú sabes. Si no tienes venta, no tienes mercado. Entonces, dime, ¿por qué razón yo tendría que ir a una iglesia evangélica? Sobre todo porque los evangélicos son los que tienen que... Su cantaleta de que te voy para el infierno, que esto, porque si tú no es una iglesia, ¿por qué no quieres una iglesia evangélica? Mira, yo creo que hay un versículo base y es Romanos 3:23. Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Definitivamente, lo que define la condición del hombre es Dios que creó al hombre. Entonces, el hombre, una vez que Adán fue creado y cayó en el huerto del Edén, por naturaleza el hombre va a heredar esa condición de pecado. Por lo tanto, cualquiera que sea un ser humano es un ser humano normal, porque lo normal es que estamos bajo condenación sin Cristo. Eso es lo normal. Entonces, cuando alguien dice, yo soy normal, sí, claro, tú eres normal, todos somos normales. De hecho, lo único que nos distingue a los cristianos de los que no son cristianos es que hemos creído en Jesús. Pero igual seguimos siendo personas con pecado. Yo todavía, después de 21 años de evangelio, me pasan pensamientos lascivos, pensamientos de envidia, de lujuria. ¿Cuánto tiene, varón? No, es que yo llegué muy joven. No recuerdo, yo creo que yo ni caminaba bien cuando yo llegué. Ay, Jesús. Yo tengo solamente 38 años. Está bien. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, desde que nacemos, tenemos la condición normal. Delante de Dios, la condición normal es que estamos en pecado, estamos en condenación. ¿Cómo va a ser? Así es. Entonces, la gente piensa que lo normal es que yo estoy bien con Dios, pero lo normal es que el ser humano está mal con Dios. O sea, que cuando la gente dice yo soy normal, está hablando lo correcto, pero no en el contexto adecuado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú eres normal? Bueno, todos somos normales. Ahora bien, ¿qué te pasa?
tú estás en una condición de enemistad con Dios, porque la Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la gente piensa que la salvación es por obra. Entonces esos son conceptos que hacen que uno no se acerque a Dios de manera adecuada, porque piensa que si me porto bien, estoy salvo, y si me porto mal, no estoy salvo, cuando no es así. Ah, no, entonces yo puedo hacer y deshacer, y si ya yo recibí al Señor, porque también la palabra dice que nada, si yo lo confieso y yo creo, ya, yo puedo seguir deshaciendo y todo eso, ya, Mira, yo sé lo que tenía que hacer, ¿no? ese es un tema muy interesante, porque hay varias corrientes que los que estudian y los que saben de eso hablan de que si calvinismo, que si arminianismo, y que si salvo siempre salvo, y muchas cosas que no vamos a entrar en temas teológicos y técnicos aquí, para no marear a la gente y hacerle creer que uno sabe algo. Ah, no, yo Sí. pensé que era porque como casi son las 12. No, tú sabes, lo que ¿no? pasa yo es no pienso. que el que es salvo lo demuestra. Entonces, si yo soy salvo realmente, yo debo comportarme y actuar como alguien que es salvo. No quita eso que no voy a cometer errores y pecados. Vuelvo y te digo, yo después de tanto tiempo en el Evangelio, a diario cometo pecados, de diferentes maneras. Incluso pecados que la gente no se imagina que yo ¿Cómo, pueda varón? cometer. Entonces usted no tiene su aureola ahí después de tantos No, años. yo lo que sí tengo la certeza es de que yo soy salvo, porque mi salvación no depende de mis obras, sino de la sangre y del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por eso es que el que se considera normal tiene ese único error, que cree que va a ir al cielo porque se porte bien, o que no va a ir al cielo porque se porte mal. Y lo que determina que alguien sea salvo y que acceda a la vida eterna es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Hoy estamos hablando de, yo soy normal, yo no tengo de qué arrepentirme, yo no tengo de qué, para todas aquellas personas que conocemos a alguien y que a veces no sabemos cómo lidiar con ellos, de que no, siempre tienen una excusa de que yo estoy en mi casa, yo estoy tranquilo, yo ayudo, yo esto, yo lo otro. Y no sabemos en ocasiones cómo responderle a esas personas porque tienen argumentos tan estructurados y tienen su speech ahí bien preparadito. Su discurso. Sí, Estoy en sí. inglés, mucha gente Es su nacional. discurso, no, Su ¿verdad? discurso, Su discurso. Si usted no entendió el speech, Su discurso ahí. Y a veces sí le decimos Jesús, no, y que por cuanto todos pecaron, no, porque yo le pido perdón al Señor, yo oro, yo leo la Biblia, en mi casa hay Biblia, Yo voy a la iglesia un día. Sí, yo siempre oro antes de salir, y cuando yo me voy a acostar yo oro también, todos mis planes, yo tengo fe también, todos mis planes yo siempre se los pongo en la mano del Señor, porque yo, tú sabes, entonces tú tal vez le dices, bueno, es que la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Bueno, entonces si todos son muy justos, ¿para qué yo tengo que ir a una iglesia si voy a seguir siendo injusto? Bueno, eso es fácil. O sea, si tú, por ejemplo, quieres ser abogado y quieres ser un buen abogado, tú normalmente lo que haces, la decisión lógica sería inscribirte en la universidad, cursar una carrera de Derecho. Porque se entiende que el currículum que contiene esa carrera va a tener las asignaturas que te trabajen y te creen las competencias que se necesitan para ser un buen abogado. Entonces, obviamente, si tú lo que quieres ser es abogado, tú no te vas a inscribir en una carrera de medicina porque tú quieres ser abogado. Si igualmente tú quieres ser cristiano y quieres ser un buen cristiano, el mejor lugar para tú formarte como creyente y ser un buen creyente es la iglesia, porque la iglesia primero tiene otros estudiantes de tu misma carrera. Ah, sí. Claro, Oh. otras personas que también quieren ser cristianos y que quieren obedecer al Señor y aprender del Señor. Entonces se reúnen en un lugar común. Si tú eres sindicalista, bueno, pues tú vas a un sindicato. Pero si tú eres un motorista, tú no vas al sindicato de guagüeros, tú vas al sindicato de motoristas. Oh. ¿Por qué? Porque lo lógico es que si tú quieres realmente servir a ese Dios que tú dices que sirves o que crees, tienes que juntarte donde se junta la gente de Dios. Y por eso es que con tú decir que crees en Dios no es suficiente, las acciones son las que van a demostrar que tú realmente crees en Dios. Vamos a responder esta llamadita que hace ratito está sonando ahí. Hola, buenos días. Buenos días, Dios le bendiga, estoy en el aire. Amén, sí, estás en el aire. ¿Con quién hablamos? Perdón. Yo estoy llamando, he escuchado algunos anuncios que he escuchado y me gustaría saber si me pueden dar un teléfono para yo mandarle... Bueno, mira, tienes que llamar al 537-5858, extensión 28, o después que terminemos el programa puedes hacerlo. Usted que nos está escuchando puede llamar al 809-534-1437 si tiene alguna pregunta o algún aporte del tema que estamos tratando el día de hoy de yo soy normal, no tengo de qué arrepentirme, de qué yo me voy a arrepentir. Como siempre lo decimos, comparta, estamos en vivo en Facebook, en YouTube y también en alabanzajaina.com. Comparta esto con alguien que usted sepa que le va a hacer de edificación y apunte todo lo que decimos, compruébelo bíblicamente.
para que sepa de qué le estamos hablando. Mira bien, hay algo interesante y es algo muy normal, valga la normalancia, nueva palabra para que la agregue al diccionario. Algo que es muy normal es que el ser humano tiende a categorizar los pecados. Y es por eso que alguien puede decir, tú eres malo porque tú haces tal cosa, y yo soy bueno porque yo no hago lo que tú haces. Entonces, delante de Dios, los pecados no tienen categorías. El único pecado que la Biblia distingue es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que dice que es el pecado imperdonable. Entonces, no vamos a entrar en consideraciones ahí, pero todos los demás pecados, sea mentira, malos pensamientos, odio, robo, todos los pecados igualmente son pecados, porque el pecado no es por la acción que se comete, el pecado es la acción contra quien se comete. De que Dios te dijo, oye, no te comas ese mango. Comerte el mango como tal no es el pecado, es desobedecer la orden que Dios de comerte el mango, que Dios te dio de comerte el mango. Por eso, si tú eres de lo que te consideras normales, pero mientes, o tienes malos pensamientos, o envidias, o tienes egoísmo, entonces tú estás pecando contra Dios. Igual que aquel que mata, igual que aquel que asesina, que roba. Pero entonces nosotros, como categorizamos los pecados, como yo no hago eso, entonces yo soy bueno. Como tú haces esto, tú eres malo. Pero delante de Dios todos los pecados son iguales. Porque no es lo que haces, es no hacer lo que Dios te dijo que haga. O hacer lo que Dios te dijo que no hagas. Es la desobediencia lo que realmente hace que sea un pecado delante de Dios. Mira, Jesús, también está el hecho de que a veces hay personas que entienden que protestante y cristiano son sinónimos. Dicen, no, yo soy cristiano, porque yo creo en Cristo. Ya eso no hay ningún problema. Hay otros que te dicen, no, yo creo en Dios, pero yo no quiero ser cristiano. Entendiendo que estamos hablando de lo mismo cuando una persona es protestante y no quiero ser como tú eres porque hay ciertas cosas doctrinales que tú haces que a mí no me agradan o que a mí no me gustan o que yo entiendo que no puedo cubrir porque tengo que prepararme. Mira, la famosa preparación. Prepararme. Yo te digo una cosa, si vamos a esperar a estar preparados para recibir al Señor, nunca lo vamos a hacer. Porque, como te decía al principio, aún aquellos que tenemos tiempo caminando en el camino, caminando en el Evangelio, todavía tenemos muchas cosas que batallamos con ellas día a día y pecados que cada cierto tiempo, como al Señor, la tentación en el desierto, nos vuelven y nos vuelven y nos visitan y nos tientan de nuevo para ver si realmente lo superamos. O sea que preparado no está nadie. Vamos a ver esta llamada. Hola, buenos días. Sí, buenos días, Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Con quién hablamos? Algo que será explicado. Cuéntenos, hermano. Este tema que se está tocando hoy, tú sabes que para mí es de preocupación. A ver. Ya mismo, a mí el tema del pecado y de los malos pensamientos, a mí me preocupan bastante. Y más que en estos días yo estaba hablando con un compañero y me dice, recuerde que hasta por nuestro pecado seremos juzgados. Entonces yo quiero que ustedes me digan de qué forma yo puedo, por ejemplo, contrarrestar los malos pensamientos que en un momento puede hacer para no ser juzgado por lo mismo. Le escucho en línea. Okay. Muy buena esa pregunta. Si ves interesante la pregunta, todos batallamos con los malos pensamientos cada día. Jesús, espérate, pones ahí en Q. Okay, vamos a tomar otra y respondemos todas juntas. Hola, buenos días. Hello. Sí, buenos días. Hello, y el pastor Vito Calderón, que no lo escucho. Oh, el pastor está de viaje cumpliendo compromisos ministeriales. Michael, que habla de aquí de Santiago. Ah, Michael, ¿qué tal? Michael se nos llama todas las semanas de Santiago. Bendiciones para ti, Vianney. ¿Cómo se llama el pastor que está ahí? Jesús Reyes, es nuestro copastor también en la iglesia de la Alabanza. Bendiciones, hermano. Michael, ¿tienes alguna pregunta? No, nada más llamé para saludarle, porque estoy muy ocupado aquí para saludarle. Gracias, está hermano. bien, gracias. Los quiero ahí a ustedes. Muy Gracias. amable, igual. Sí. Amén. Jesús, entonces seremos juzgados. Bueno, también decirle a la gente, veo que me escriben por aquí, que también el WhatsApp del mismo número, 809-534-1437, pueden escribirnos por ahí sus preguntas, sugerencias y todo lo demás. Bueno, se cayó esto. Usted puede llamarnos nuevamente al 809-534-1437. Mira, Gracias. te decía, bien, con el tema de los pensamientos, eso es una batalla constante. ¿Por qué? Porque a veces no puedes controlar lo que te llega a la mente. Lo que sí puedes controlar es qué haces con esos pensamientos. Sea que le des riendas sueltas y te los disfrutes y te los goces, como a veces nos pasa. Porque, mire, hay que borrar un concepto, hermanos. Hay muchas personas que creen que el que está predicando con su corbata y su traje es un santo o es una estatua. No es santo, porque se ven así como tan pulcros. O sea, santo en el concepto seguro de la gente, porque somos santificados por el Señor. Pero la gente cree
que el que está en un púlpito, el que está en el televisor, el que está en el radio, o aún el que tiene corbata o saco, no le pasan malos pensamientos. No tiene derecho a pecar, No, varón. claro, entonces, ¿qué pasa? Nos pasan malos pensamientos de todo tipo, de odio, de celo, de envidia, sexuales, de todo tipo. Entonces, la Biblia lo que nos aconseja en este sentido es que en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo que es digno de alabanza, que en esto pensemos. Esa es una forma de batallar contra los malos pensamientos y es tratando de pensar en las cosas buenas, pensando en la palabra, pensando en las cosas del Señor. Pero también hay otra herramienta que es la guerra espiritual contra los malos pensamientos. La Biblia nos recomienda que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Si el pensamiento es insistente y por más que tú tratas de pensar en lo bueno, lo que hace es que piensas en lo malo, piensas en ese bizcocho que viste en la vitrina y te lo quieres comer, entonces bueno, es el momento de uno tal vez empezar a usar otra herramienta y orar y llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Si no, entonces sería buscar ayuda, porque también uno a veces, uno mismo no puede lidiar con alguna cosa y necesita la ayuda de un tercero. Ahora bien, pensar mal no es necesariamente un pecado, es la rienda suelta al mal pensamiento, porque definitivamente nadie controla sus pensamientos. Tú sabes que ese hermano me pinchó la goma y yo sé que fue adrede, porque yo no le quise dar una bola un día porque yo no iba para mi casa y el hermano me miró mal ese día. Entonces, casualmente, qué cosa, el otro servicio amarillo con la goma pinchada y yo Sí. entiendo que fue el hermano, porque el hermano es un despojado de gracia. Amén. Y el hermano, y ya por ahí yo entiendo y sigo y hablo del hermano, pero ¿qué hago con eso? Porque es que yo quiero vengarme del hermano. Mira, en ese caso lo que tienes que hacer es acercarte al hermano y confirmar, porque cuando viene a ver que usted anda con esa Es que goma el que no hermano es sirve, medio que se le hablador. vacía la goma. Es que el hermano es medio hablador, me va a decir una mentira, pues ya yo lo conozco. Sí, ya yo pero sé eso- que tú sabes eso. Realmente No. eso es un prejuicio, aunque sea correcto, porque tú estás prejuzgando al hermano sin haber hablado con él. Y Que por su fruto lo conoceréis, varón, usted lo sabe. sí, no, por eso que la conocemos a usted que está con ese prejuicio, por el fruto de estar pensando mal del hermano. Entonces, hermana, yo les recomiendo que deje de estar haciendo juicio y que vaya y hable con el Entonces yo hermano. tengo que pensar bien del hermano cuando me lleguen esos pensamientos de tirar el carro arriba al hermano. No, porque el en hermano- ese caso el buen pensamiento sería el pensamiento de acercarse al hermano y tratar de sanar la situación. Porque tal vez lo que tú estás pensando es correcto, pero pensar en ello no te va a ayudar a resolver la situación, porque lo que va a hacer es que va a dañar tu corazón más. Entonces, fíjate cómo un creyente puede estar pensando esas cosas y ahí volvemos al tema. ¿No es normal? Sí, es normal, hermano, porque somos seres humanos. Entonces los seres humanos son de naturaleza pecaminosa, de naturaleza caída. Si no, pregunte usted por qué Pedro se deja usar de Satanás para decirle al Señor que mira, que esto no te vaya a la acontezca. cruz, no. Claro, ¿por qué lo hizo Pedro? Fácil, es un asunto hasta emocional. Pedro tiene una cierta cariño, empatía con Jesús y al ver que lo que le va a pasar es malo, en esa relación humana y ese desconocimiento de la voluntad de Dios y el reino espiritual, Pedro le dice a Jesús, no, que esto no te acontezca. ¿Qué hizo Pedro? Pecó. Bueno, se dejó usar de Satanás, pero fue por ser humano que hizo eso. Si no tuviera ese sentimiento hacia Jesús, incluso pudo haber tenido buenas intenciones, Pedro, cuando le dice a Jesús que no vaya a la cruz. Porque Pedro lo que no quiere es que lo maltraten y que le maten a su maestro, con el cual tiene 3 años de ministerio. Sin embargo, como no conocía más allá, tuvo un pensamiento, se dejó usar de Satanás. Y estamos hablando de un creyente, porque Pedro ya era un creyente. Ya era un creyente. Entonces Jesús, ¿qué hacemos? En el sentido de que aquellos dicen, no, yo soy humano, escudándose constantemente en el hecho de que la humanidad que hay en mí es la que me lleva a cometer ciertos actos que tal vez no son agradables ante el Señor, pero que el Señor conoce mi corazón y que Él sabe que como humano que tengo debilidades y tentaciones voy a estar siempre cometiendo. Mira, es un asunto bien, y usted amigo que nos escucha, de que hay que batallar. Porque yo te lo digo porque lo he experimentado. Hay cosas que tú haces y que tú sabes que están malas, pero tú día a día batallas en oración, batallas tratando de no volverlas a hacer, porque una cosa es que tú te la disfrutes y que no te arrepientas, y otra cosa es que tú simplemente estás batallando con eso, porque todos tenemos debilidades. O sea, el hecho de que mi hermano Rafael, su debilidad sea comer chicharrón y que la mía no sea comer chicharrón, no me da para decir que Natalia es un carnal. Digo, sí, le gusta la carne porque es chicharrón, pero que Natalia es un carnal. O sea, pero el hecho de que tu pecado sea diferente al mío no me da a mí para juzgarte. Todos tenemos algo de donde cogíamos, porque nadie es perfecto. Fíjate que Pablo dice, hablando a los creyentes, de que él hace, su carne y su espíritu se oponen.
Su carne y su espíritu se oponen. Y estamos hablando de Pablo, que escribió 12, si no es que 13, si se confirma que Hebreos también le escribió Pablo, de 13 de las 27 libros del Nuevo Testamento. Prácticamente la mitad del Nuevo Testamento lo escribió Pablo, y con un ministerio grandísimo, un ministerio como el de Pablo. Nadie podría negar que Pablo fue el apóstol más destacado ministerialmente que tuvo el Nuevo Testamento. Sin embargo, vemos a Pablo cogiendo unas cuerdas y haciendo y diciendo cosas y diciendo, no, permítame un poco de locura. Cuando Pablo dice permítame un poco de locura, él está pidiendo permiso para vanagloriarse. Y la vanagloria no es pecado. Sí, es pecado. Entonces, hermanos, tenemos que tratar de cambiar el concepto y creer que aún aquellos que son creyentes son perfectos. No somos perfectos, somos perdonados. Por eso, tú que nos escuchas, tienes que entender que aún los que ya están en la iglesia son tan normales como tú. ¿Qué tan normal? Gente que peca y que necesita la salvación a través de recibir a Cristo como Señor y Salvador, con sus errores y sus defectos. Claro, Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca, oye, que lo confieses, porque hay gente que dice, no, que yo tengo al Señor en mi corazón. Sí. Y yo, lo que te dije, yo me porto bien, yo leo la Biblia antes de salir, mi casa está abierto, el Salmo 23 y el Salmo 91 en otra Biblia, en un ladito ahí. Y yo lo leo todos los días, el Salmo 23 y el Salmo 91, para que el Señor me guarde. Todos mis planes yo los pongo en la mano del Señor y yo oro cuando voy a comer. También, entonces, como yo hago todo eso, ¿qué más yo necesito? ¿Por qué razón yo tengo que estar yendo a una iglesia? ¿Por qué razón yo tengo que ser supuestamente cristiano? Mira bien, te voy a poner un ejemplo sencillo, guardando las diferencias. Guardando las diferencias, sobre todo por el hecho de que a lo largo de la historia se habla mucho de fanatismo cuando se habla de religiosidad y se habla de creencias y de todo ese tipo de cosas. Guardando las diferencias, hay un ejemplo sencillo y es la política y los deportes. Tú dices que eres del partido azul con blanco con mamey, para ponerte un color de un partido que no sea de los que conocemos. Tradicionales. Tú eres del partido azul con blanco con mamey. ¿Cómo tú demuestras que tú tienes empatía con ese partido, que tú apoyas ese partido? Bueno, pues tú vas y votas. Si tú no votas, entonces tú eres un militante de ese partido, pero simplemente de teoría. Eso pero es un miembro pasivo. Sí, un miembro, pero muy pasivo. Porque cuando tu partido, al cual tú dices profesar interés, necesita tu apoyo y tú no vas y votas. Entonces, ¿qué pasa? Eso mismo pasa con el creyente. Si tú solamente dices que tú crees en Dios, pero tú no das los pasos necesarios para demostrar que tú crees en Dios, entonces tu creencia en Dios se debe poner en duda. Lo mismo con el que le gusta un equipo X. Que ahí sí ya puedo mencionar algunos porque sé que mucha gente no se va a molestar con esto, porque la gente se pone reacio cuando se le habla de política. Pero, por ejemplo, si usted es liceísta, o aguilucho, o escogidista, entonces pero usted no tiene ni una gorra, nunca ve ni siquiera el juego, como hago yo, que a veces veo nada más el último inning para el otro día poder tener de qué hablar. Entonces yo inicio la conversación diciendo, ¿tú viste quién ganó anoche? Entonces ahí todo el mundo empieza a hablar de todo lo que faltó del juego, pero yo nada más vi el último inning. Entonces, ¿qué pasa? Está haciendo trampa, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿pero qué pasa, Vianney? Entonces tú eres supuestamente de uno de esos equipos, pero tú nunca haces nada que muestre que eres de esos equipos. Entonces tú eres un militante pasivo. No se sabe si a la hora y punto de que se vayan a repartir cosas en esa institución, a ti te vaya a tocar porque tú no apareces en la lista. Es lo mismo que pasa con el reino. Cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, y estoy tratando de utilizar un ejemplo que la gente pueda entender, te inscriben en el libro de la vida, y eso lo dice la Biblia. Antes de ser inscrito en el libro de la vida, tú eres un militante pasivo, tú eres de los que dicen yo creo en Dios, pero hasta que no lo confiesas públicamente y empiezas a servirle al Señor, no estás en el libro. Cuando vayan a repartir herencia, la van a repartir herencia solo a los que están inscritos en el libro. Ahí está, usted puede escribirnos al 809-534-1437, 809-534-1437, que es el WhatsApp, y llamarnos también, no por WhatsApp, hermano, usted puede llamarnos normal, que es el número de nuestra cabina. Hoy estamos hablando, yo soy normal, yo no tengo de qué arrepentirme. Esa excusa que escuchamos muchas veces de personas que cuando le invitamos a la iglesia, cuando le decimos, mira, tú necesitas a Jesús, no, yo conozco a Jesús. No, que tú necesitas a Cristo, no, yo sé quién es Cristo, yo conozco yo leo la Biblia. Ponen muchísimas excusas para dejarnos entender de que ellos están tan bien, de que ellos moralmente, los valores que tienen, su forma de vida, no necesita el Señor. Es una forma de rechazarlo también, porque yo no necesito realmente estar congregándome en una iglesia, a pesar de que la misma palabra dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero ellos no necesitan nada de eso. Y nosotros entramos en ocasiones en una frustración porque no sabemos cómo tratar con estas personas, sabiendo que ya también nosotros en algún momento determinado hemos usado también estas palabras, ¿no? Yo soy normal, yo no tengo de qué arrepentirme, yo realmente llevo una vida
que entiendo, agrada al Señor. Lo único que yo no hago es que voy a la iglesia, pero después yo todo lo que el Señor dice, yo ofrendo. Yo ofrendo, hay que ofrendar, yo también ofrendo. Yo oro, yo hago todo lo que hace un evangélico, yo lo hago. Mira, te voy a decir algo y es un ejemplo que me gustaría utilizar y es Juan 1.12, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 12, desde el 11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando alguien recibe a Cristo como Señor y Salvador, hay algo que sucede en el reino y no lo vemos, pero está sucediendo. Y es que aparte de lo que te decía ahorita, que está inscrito en el libro de la vida, tú pasas a tener el apellido de Dios, pasas a ser un hijo de Dios oficialmente. Imagínate. Ay, sí, Jesús, Sí, y escúchame en esa parte, porque tú sabes que a nosotros nos enseñaron desde pequeños que todos todos somos somos hijos hijos de Dios. Y hay personas que cuando le dicen, no, usted es una criatura de Dios, tiene que buscar un chin de aire, porque se le prenden las llamas de la cabeza y dice que no, que somos hijos de Dios, todos somos iguales. Mira, es un problema porque lamentablemente, sin echarle la culpa a nadie, eso es el resultado de la enseñanza tradicional, religiosa, de religión tradicional, clásica, que nos enseñan desde pequeños que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia no dice eso. La Biblia lo que especifica es que todos fuimos creados por Dios, por lo cual todos somos criaturas, y lo cual nos hace especial, obviamente, porque Dios nos hizo con sus manos y demás, pero hay una condición que debe darse para poder optar por el pase a la eternidad, porque mientras seas criatura solamente tienes cobertura hasta este mundo, pero para pasar al mundo venidero y a la eternidad tenemos que pasar a ser hijos. Y por eso es que Juan 1.12 aclara que a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué pasa con esto? Imagínate, Vianney, que tú tengas un hijo y que ese hijo decida que él no quiere tu apellido. ¿Cómo te sentirías tú como madre? No, mal, ¿por qué tú no quieres mi apellido, hijo? Yo fui que te traje a este mundo. O sea, tú dices que tú crees en mí, pero no quieres que te asocien conmigo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Tú te avergüenzas de mí? Entonces la Biblia tiene otro verso para eso, que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y tiene otro verso que es una ñapa, como decimos los dominicanos. Y es que dice que el que se avergüence de mí, él se avergonzará de él. Pero que el que lo confesare, él lo confesará. Entonces, ¿qué pasa? Si tú dices creer en Dios, tienes que dar los pasos, hermanos, porque si tú dices creer en Dios, Dios quiere ser tu padre. Y tú no puedes avergonzarte, no debes avergonzarte de que seas llamado hijo de Dios. Muchas veces la gente que dice así, soy normal, esto, lo otro, lo que tiene es una presión social, donde no quiere que lo asocien a Dios de una forma, como ellos tal vez le llaman religiosa. No quiere, hay dos problemas. Hay que ser religioso. Sí, hay dos problemas que se dan. Hay una presión que es social, que es del círculo. Él no quiere que la gente sepa que tú eres cristiano, que tú eres evangélico, que tú eres ahora un aleluya, que ahora te volviste loco, que te va a volver loco como fulano, que se puso a leer la Biblia. Súper ignorante. Yo pensé que tú eres inteligente. Te voy a decir una cosa. Muchas de las grandes mentes maestras de la historia fueron creyentes. Entonces, ¿qué pasa? Creo que fue el científico Louis Pasteur que dijo una frase. Yo me he puesto que no creo a veces quién dijo la frase porque se la asocian a gente que a veces ni siquiera fueron ellos, pero creo que ese fue Louis Pasteur que dijo que la poca ciencia nos aleja de Dios y la mucha ciencia nos acerca a Dios. ¿Por qué? Porque a veces la gente que cree saber un poquito de ciencia entiende que Dios no existe, pero aquellos que tienen más profundidad en el conocimiento de la ciencia se dan cuenta que todo apunta a que Dios existe. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros muchas veces no queremos salir de esa normalidad en la que estamos porque tenemos una presión social de que la gente vaya a asociarnos, que somos ignorantes, que nos vamos a volver locos. Y te voy a decir algo, hay gente que se ha vuelto supuestamente loco por leer la Biblia, pero es porque de por sí ya ellos eran locos. No fue la Biblia que lo volvió loco. Le echaron la culpa. Y le echaron la culpa al lado más flaco. Tú sabes que siempre se corta por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Hay una segunda razón, Vianney, y esta razón es importante. Y es que la gente no quiere compromiso. Porque entiende que si da el paso y sale de su normalidad y recibe a Cristo, va a tener que dejar cosas. Pues yo tengo que decirte, amado, que no tienes que dejar nada. Las cosas van a ir siendo sustituidas por nuevas cosas buenas, aquellas que tú hoy haces. Y va a llegar un momento en que no te van a hacer falta. ¿Cómo yo dejé de oír música del mundo? O sea, no de oírla, porque uno la oye todos los días, la ponen los compañeros de trabajo. No la oye, de escucharla, de tú ponerla. Sino de tú ponerla tú y gozártela. Y kitibán, y kitibán, y kitibán, no. Empezar a bailarla, Sí, y kitibán, porque ahora toda la música nada más dice dos palabras. Kitibán, y yo soy, y ya. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo oyendo música cristiana? Mis hábitos cambiaron.
yo empecé a oír música cristiana y llegó un punto que yo ya ni ponía música del mundo. Jesús, pero tú sabes que hay lamentablemente hay algunas iglesias donde te imponen ciertas cosas y hay personas que no quieren hacer Pues vaya eso. una que no le impongan, hermano, y ya, y su problema resuelto. Yo conozco a alguien que dijo, yo no voy a la iglesia para que me estén dando boche, yo por eso no. No, pues no vaya a la universidad tampoco, que los profesores dan muchísimo boche. Yo a mí un profesor en estos días me dio un boche que casi me... Y Tú mire estás que- viendo live. Sí, casi me desnudo delante de todo el mundo. Pero fue un boche muy diplomático. De hecho, los dos boches diplomáticos duelen más que los boches. Sí. Sí, porque él hizo una pregunta. Y lo bueno de esos boches es que no todo el mundo lo entiende. Bien, y el profesor hizo una pregunta en la universidad. Y yo cuando le iba a responder le dije, profe, ¿y no sería tal vez esto? Y le respondí, él me dijo, lo que le quiero decir es que el que hace las preguntas aquí soy yo. O sea, porque... No, discúlpeme, fue un tono afirmativo, pero perdone el tono interrogatorio. Ay. Vamos, tenemos aquí algunas preguntas que nos han escrito al 809-534-1437, que es nuestro WhatsApp. También nos han mandado algunas notas de voz. Por favor, no nos manden notas de voz porque no podemos ponerlas ahora mismo, sino que escríbanos si es más fácil para nosotros. Y también, si usted quiere, puede llamarnos al 809-534-1437. Enviar un saludo a los redes videntes, como dice el pastor, Sí, para que sí, después no sí. se quejen de que lo tenemos abandonados. Vamos primero con la llamada y luego con todos los mensajes que tenemos ahí, que son varios. Hola, buenos días. Aló. Sí, por favor, baja un poquito el volumen de su radio para que la podamos escuchar, que nos está haciendo interferencia. Ay, sí. Buen día. Buenos días, hermana. ¿Cómo están? Dios le bendiga. Amén. ¿Quién nos habla? Habla Cristina Mera. Cuéntanos, Cristina. Sí, soy una mujer cristiana, ya tengo unos cuantos años. Pero quiero preguntarle al pastor o al hermano que está ahí. Sí, el pastor. Respecto de lo que él estaba hablando, de que no es por obra que no se salva, que cosas se relaciona con eso la pregunta. Entonces, mi pregunta es, la Biblia dice, no recuerdo qué libro es, que si es difícil salvarse a un cristiano, que será del impío. Entonces, ustedes me responden. Claro que sí, hermana. Respondemos Bueno, al aire. La misma Biblia tiene respuesta para eso. Si con dificultad, dice el texto, lo que usted está citando, si con dificultad se salva el justo, ¿cuánto más el impío y el pecador? Bueno, lo que pasa es que en principio debemos entender que la salvación no depende del ser humano. Ahora bien, ¿por qué habla de esto de que con dificultad? Porque sabemos que aunque somos creyentes, tenemos batallas y luchas cada día que nos hacen caer y que nos quitan estrellas, vamos a decir, o como dice el Puntitos, pastor, cielo puntos. puntos. Cielo puntos. ¿Por qué? Pero no es que nuestra salvación, y no es el tema central que estamos tratando, porque ese tema es muy profundo, pero para responder a la hermana, es que la salvación nuestra depende de la obra de Jesucristo, no de la obra nuestra. Por eso la salvación no es por obra humana, sino por la obra de Dios. De hecho, no podemos ignorar el verso que dice que estamos en las manos del Señor y que de sus manos nadie nos puede arrebatar. Pero hermana, tenga paz. No es por lo que usted haga. Ahora bien, si usted dice que es salva y si usted confiesa que es salva, debe comportarse como tal y eso implica también hacer buenas obras y portarse bien. Claro que sí, vamos con esta llamada. Hola, buenos días. Sí, oiga, soy yo misma, la señora Cristina. Sí, Mera. díganos. Sí, para darle muchas gracias a la respuesta. Amén, hermana, Amén, gracias. hermana, gracias. Dice por aquí Jesús, mi pregunta es, una persona dice que uno diariamente tiene que aportar para nuestra salvación, porque no podemos llevarnos del versículo siempre salvos. O sea que nosotros constantemente debemos estar aportando a esa salvación que ya nos dieron, o parece que no Mira, la dieron yo no- por pedazo no- y tenemos que pagar. Yo no lo veo como aportar para la salvación, más bien tú aportas para el reino. ¿En qué sentido? Cuando das buen testimonio, otras personas ven tu testimonio y te usa Dios para que otros lleguen al Señor. Entonces, cuando tú haces algo bueno, en cierto sentido no estás aportando para tu salvación, estás aportando para la salvación de otro. ¿De quién? Del que ve tu testimonio. Entonces, cuando tú haces algo malo, no estás quitándole a tu salvación, sino más bien estás quitando la salvación del otro, porque el que te ve no quiere ser lo que tú eres porque tú eres malo y caminas mal. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hermano, tenga paz. Ya Cristo pagó por nuestra salvación. Usted no tiene que pagar por ello. Ahora, lo que sí nos toca es día a día dar buen testimonio y portarnos bien para que no seamos de tropiezo a otros. Esto es más fácil de decir que hacer, Bianca, porque estamos expuestos todos los días a lo que son nuestros deseos humanos, a lo que son carencias que tenemos, que nos pueden llevar a pecar, o sea, cosas Sí. que tú quieres tener, cosas que no has vivido y que el diablo puede utilizar o que tu misma carne puede utilizar para distorsionar la voluntad de Dios. Incluso
a veces tú, entendiendo que sirves a Dios, puedes en el camino cometer algunos errores por tu humanidad que está ahí, porque no eres 100% espíritu. Hermano, cuando usted crea que se le está comiendo y que usted crea que usted es el santo de los santos leones, pellizquese y se dará cuenta que usted también todavía tiene la carne ahí. Que usted siente, que Si usted le duele, siente. sepa que usted no es el santo de los santos. Dice otra por aquí, ¿cómo podemos hacer con esa debilidad pecaminosa que nos persigue? O sea, que está constantemente ahí, como decía el mismo Pablo, un aguijón Sí. en mi carne que está ahí abofeteándome cada rato. Así mismo, un aguijón en la carne que aún Pablo, que era el ministro que era y que indudablemente tuvo el ministerio que tuvo, tenía problemas batallando contra el pecado. De hecho, Pablo en una ocasión dice, hasta ahora no habéis batallado hasta la sangre contra el pecado. ¿Qué estaba diciendo? Que hay momentos en que hay que batallar hasta la sangre contra el pecado. Dígase que esa debilidad va a estar ahí todos los días. Si no, pregúntele a Pedro que Pablo tuvo que echarle un boche. ¿Por qué? Pablo tuvo, en buen dominicano, Pablo tuvo que lambérselo a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro, cuando los judíos venían, él se portaba como un judío, él era San Pedro cuando venían los judíos. Pero cuando estaba solamente con los gentiles, era Pedrito el monstruo. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que entender que aún esos ministros tuvieron que luchar con sus debilidades. Pedro se estaba comportando como muy hipócrita. Yo voy a decir que Pedro no era cristiano por eso. No, hermano, ¿cómo? ¿Con qué autoridad digo yo que Pedro está en el infierno o que Pedro no se salvó? ¿Con qué autoridad digo yo que David está en el infierno, que David no se salvó? Pero David agarró y tomó a la mujer. Y no solo mujeriego. Todo lo que hizo. Tú te pones a leer el texto cuando David toma a esta señora, no me acuerdo el nombre, la que él vio desnuda, bañándose en el patio. Sí, estaba brechando, en vez de estar en la guerra, lo que estaba era brechando, se le encendió la pasión. De ocioso, la mandó a buscar, no solo eso, armó un plan macabro, mandó a poner al marido al frente que lo mataran. Pero antes de eso mandó al marido a acostarse con ella para pegarle al muchacho. Sí, o sea, que dio paso a esos pensamientos que le llegaron. Y no eran pecados accidentales, los de David, eran pecados planificados. O sea, toda la maldad de David se vio manifestada en ese texto y en otros textos. Y yo voy a atreverme a decir que David está en el infierno, ¿no? Pero si Dios se atrevió a decir que era un hombre conforme a su corazón, ¿quién yo para decir eso? Ay, varón, pero que usted sabe que estaba brechando a Besabé ahí, el pobre hombre de ese hombre. Ella estaba en su casa, es una mujer de su casa tranquila. Sí, lo que pasa es que nosotros, a veces, cuando estamos en una temporada, los creyentes, que estamos bien, según nuestro concepto, que estamos orando mucho, estamos ayunando, estamos yendo a la iglesia, estamos leyendo la Biblia. Al tope, oye, ahí miramos a la gente por encima del hombro y todo el mundo es carnal. Pero cuando tú te tocas tu temporada baja, cuando tú no estás haciendo nada de eso, entonces tú quieres que tenga misericordia de ti. Por eso no debemos juzgar a los de afuera. Aquellos que piensan que son normales, piensen que usted también decía que era normal en su momento. Entonces Jesús, como hoy estamos hablando de soy normal, yo no tengo de qué arrepentirme, no en el hecho de que como cristiano hay cosas que nos pasan y que como cristianos sabemos que constantemente debemos de venir a la cruz y depositar delante del Señor todo lo que somos, todo lo que hemos hecho, pedirle perdón por nuestras transgresiones, sino aquellos que entienden que no deben confesar al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, porque ellos no tienen ninguna culpa, ninguna cola que le pise, no tienen nada por lo cual estar asistiendo a una iglesia, sino que ellos en su casa pueden llevar una vida consagrada también, porque ellos en su casa leen la Biblia, pueden poner música cristiana, pueden poner a renuevo en su casa, ellos también nada más consumen ese tipo de música. ¿Cómo nosotros podemos tratar con ellos, no llenarnos tal vez de ira y decirle, pues te vas para el infierno, porque tú, como nos gusta muchas veces a nosotros darle pase a la gente, parece que somos cónsules allá. Sí, aquí el único cónsul es allá de la gente de sí, Mega Avisados. Jimmy Bauer. Sí, entonces mire algo, bien, mira algo. Es interesante lo que planteas porque nosotros venimos de ahí. Yo recuerdo que yo cuando era de pequeño, yo iba a la iglesia evangélica y yo le tiraba piedra por la ventana al evangélico, sí, piedrecita, para que creyeran que eran mosquitos. Hasta un día con un mujer me dio una carrera. Y yo tuve que, sí, claro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Eso era yo siendo un muchacho, toda esa maldad en mi corazón, en mi mente. Y entender que ahora porque yo ya, el Señor me abrió los ojos y me permitió ser parte de su reino y de su familia, ahora denigrar a aquellos que están en la condición que yo estaba, no es justo. Entonces, ¿qué pasa? Debemos verlo con ojos de amor, como los ve el Señor. Porque el Señor no ve al pecador con ojos de odio, lo ve con ojos de misericordia. Porque de no ser así, no estaríamos nosotros aquí. Sí. Dios en su momento nos vio con ojos de misericordia. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente que está allí diciendo que es normal, necesitan
varias cosas. Necesitan buen testimonio de nosotros, más que palabras, porque muchas veces nosotros somos muy elocuentes, Ay, sí. pero no vamos a somos tan ver. elocuentes en nuestras acciones, en nuestra manera de vivir. Alguien nos necesita y nos negamos, pero hablamos del amor. Ay, que yo no tengo tiempo, Jesús. Tú sabes que uno a veces está limitado. Es eso. ¿Tú me Pero si no entiendes? Entonces conoce- nosotros a veces solamente le servimos a la gente de la iglesia, a los creyentes, a los hermanos, lo que pero no le pasa servimos a los del mundo. Es que la Biblia dice que primeramente a lo de la familia de la fe. Sí, pero ¿y segundo? O sea, ya serviste primeramente. Es que y como uno después, no tiene mucho tiempo. Sí, sí. Esas O sea, son las excusas, tú porque- sabes. Como uno porque- no tiene mucho tiempo, el poco tiempo es porque la Biblia dice que primeramente lo Ok, de la familia entonces, de la fe. Pero si dice primero es porque hay un orden, Sí, claro. viene un entonces segundo, viene un después de- tercero, entonces no te limites. Está bien, sirve el primero de la familia de la fe, pero si hay uno que no es de la fe y necesita tu ayuda y la tienes disponible, bríndasela porque tú no sabes de qué manera esa acción va a hacer que esta persona normal acceda al reino de los cielos. Entonces, Ok. necesitamos amor para esas personas y paciencia, testimonio y servirles entendiendo que de ahí nos sacó Dios. Ay, pero la Biblia dice que el que pide paciencia pide prueba. Entonces, yo voy a tener ese hermano una constante prueba conmigo. Y yo, de verdad, yo quiero estar en paz. Yo quiero estar tranquila. Bueno, acuérdate Porque de los tú sabes tiempos que la tú eras prueba iglesia- para otros. Tú sabes que la iglesia... No, porque tú sabes que nadie prueba para nadie. Según su propio concepto, ¿no? Sí, sí. Yo no doy tanta carpeta. Yo no doy tanta carpeta. Yo no sé qué es lo que la Ahí gente tiene que busca. preguntarle al pastor, porque generalmente el pastor es que sabe la carpeta que dan las ovejas. La propia oveja no sabe la carpeta porque ella no tiene un concepto. Nunca hizo nada. Eso es un ángel, mira. Sí. Con todo y su corona. Nadie nunca ha hecho nada. Eso es una Y tenía la difamación. iglesia entera de rodillas por él. cuando- Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Dice aquí, bendiciones, porque nos han mandado algunas notas de voz, ahí vemos. No podemos poner las Y notas larga, de voz. nota de voz de más de 1 minuto. Sí, entonces no podemos. Si ponemos toda la nota de voz, llegamos al martes próximo otra Entonces, vez. no podemos, hermano. Escríbanos, por favor, como siempre le decimos, para que sea más fácil para nosotros. Dice aquí una pregunta. Bueno, y en cuanto a la oración, esta persona dice que tiene dificultades porque a veces se le olvida orar y cuando está en su cama, dice, yo puedo orar ahí en mi cama cuando yo comía y se me olvidó comer. Que tiene una debilidad en ese sentido porque parece que no está acostumbrado a hacerlo en tiempos específicos y quiere tener una vida más ordenada de oración, digámoslo en ese sentido, porque dice, quisiera tenerlo siempre pendiente, pero no puedo porque se me pasa y de verdad no quiero seguir Mira, en esta muchas veces situación. nosotros no oramos, Vianney, porque nosotros somos un poco RT. Ajá. Sí, ¿en qué sentido? Nosotros queremos orar en lugares y en tiempos específicos. Y la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:17, me parece que es el texto, orar sin cesar. Nosotros tenemos que orar en el momento que podamos y que tengamos. Empiece así. Lo ideal sería tener un espacio, un lugar de oración, un devocional. ¡Wow! Ahí deberíamos llegar. Y es lo ideal, es lo óptimo. Pero mientras llegas ahí, aprovecha cada espacio que tengas para orar. Cuando vas manejando, cuando vas cuando otro va manejando, que tú vas en un Sí, vehículo también. y otro va manejando, cuando tienes un chancecito, cuando vas al baño en tu trabajo, ora. Cuando tienes alguna situación que te molestó y necesitas volver a tomar la calma, entonces tú sales un momentito y oras. No, para orar no hay que cerrar los ojos obligatoriamente. El cierre de los ojos para orar es para evitar las distracciones. No es que sea una fórmula mágica. Entonces tú con tus ojitos abiertos tú puedes orar. Mientras vas así debería empezar. Y luego le va a coger el gusto y va a llegar un momento en que vas a poder disponer de un espacio y tiempo específico para orar. Pero mientras tanto, ora cuando puedas. Olvídate del Así es. mundo. Y también oremos por esas personas que conocemos y constantemente nos dan la excusa de que no hay razón válida para ellos empezar a asistir a una congregación, de que no hay al momento nada que esté pasando por su vida, porque también hay gente así que entiende que tiene que estar en lo más profundo del abismo para buscar a Dios, porque están en bonanza, están en un tiempo bueno y no hay razón para buscar a Dios, porque también nos han inculcado que a Dios se busca cuando ya no tenemos ninguna salida ni ninguna escapatoria. Ahí como cosa final te podría decir, eso es como el seguro. Hay un dicho que se dice entre la gente que vende seguros, que es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, busca a Dios ahora, para que cuando lo necesites, Él esté disponible y tú estés en la sintonía para que Él esté disponible para ti. No esperes necesitarlo para entonces salir a buscarlo. O sea que mejor estar preparado para cuando la necesidad se presente, que tener la necesidad y no estar preparado para afrontarla. Y ya usted oyó, así que no tenemos más nada que agregar en ese sentido.
Gracias Jesús Reyes, nuestro copastor de la Iglesia de la Alabanza, de Jaina, que estuvo compartiendo con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes. Será A la hasta, audiencia. claro que sí, esperamos tenerte pronto por aquí, será hasta una próxima entrega, cuando Gracia y Libertad vuelva a compartir con todos sus oyentes. Dios le bendiga. Bye.